Hola amigos de Cinemanía, soy Chema Mansilla desde la base secreta de Bazinga. Hoy tenemos a un invitado de excepción, tenemos a Yago García, es el ímpetu y vertiginoso colaborador y crítico de la revista Cinemanía Ion Madrid, una auténtica enciclopedia andante y el mejor invitado que podemos tener para hablar de Los Vengadores de Joss Whedon, la película que nos ha dejado con el culo cuadrado, como diría Joaquín Reyes, y que os vamos a comentar en el día de hoy. Pues queríamos decir, para empezar, que Los Vengadores es una película fabulosa, fastuosa, excepcional, y que os vamos a contar 10 razones por las cuales pensamos esto. Joss Whedon es un señor que ya anticipó muchas de las cosas que tanto se han cacareado y comentado de la televisión de vanguardia, como Los Soprano, The Wire o Mad Men, con sus seriales para jóvenes como Buffy Cazavampiros o como la gran e inacabada Firefly, y ahora ha conseguido por fin dirigir una superproducción como Dios y como Jack Kirby mandan, lo cual nunca dejaremos de agradecerle. El primer punto que vamos a destacar es el sense of wonder, esa sensación de maravillosidad y de espectacularidad que hasta ahora solamente teníamos en los cómics de Marvel y que Joss Whedon ha sabido llevar a la pantalla con una gran maestría. No solamente es una producción de escala épica como un producto como Los Vengadores se merece, sino que además está dirigido con una mano izquierda muy amplia, con un montón de guiños para los fans, pero que va a hacer las delicias de todo el mundo, como comentaremos luego. Este Sense of Wonder, que va a dejar a todo el mundo ojiplático en la sala de cine, se basa en una gran batalla final, es la piedra angular de esta historia, una gran batalla final que es prácticamente la mitad de la película, en la que veremos a los Vengadores defendiendo la Tierra de una invasión alienígena. Es verdad que ya hemos visto a Manhattan arrasado por robots gigantes, alienígenas y todo tipo de amenazas cósmicas, pero nunca lo habíamos visto de una manera tan divertida y tan bien llevada como en este caso. En la sala de prensa de Disney, mientras estábamos en el pase, se oía a lo lejos el murmullo del llanto de Michael Bay, viendo cómo Joss Whedon daba una clase magistral de destrucción y pirotecnia, con muchos menos medios, y con una narrativa de verdad maravillosa. Por otra parte, otra cosa que destaca muchísimo de Los Vengadores es la forma en la que Whedon reparte el protagonismo entre todos sus personajes. ¿Recordáis esos rumores según los cuales la película iba a ser una especie de Iron Man 2.1? Bueno, pues tranquilos, porque están completamente equivocados. Por supuesto que Robert Downey Jr., a fuerza de carisma, a fuerza de esa presencia en pantalla, se lleva buena parte de la atención del público, pero hemos de decir que todos los personajes de la película, héroes o villanos, tienen momentos que nos harán empatizar con ellos, tienen momentos que nos harán reír a carcajadas y sobre todo siempre haciendo avanzar la trama y no dando la impresión de que estamos ante un momento puramente explicativo que detiene el ritmo. ¿Y esto cómo lo consigue Whedon? Pues aparte de un trabajo de cámara desde luego aceleradísimo, pero sin caer en lo picado y en lo fragmentado, lo consigue a través de unos diálogos formidables. Quienes siguieron sus trabajos en televisión saben que Whedon, ante todo y por encima de todo, es un guionista formidable y también un gran guionista de cómics. Y a mí personalmente, lo que me recordó muchas veces esta película es a esos tebeos de los 70 y de los 80 en los que escenas y viñetas llenas de tortazos y de momentos espectaculares estaban también llenas de globos de texto en las cuales los personajes se explicaban a sí mismos, en las cuales los personajes nos daban razones para quererles o para odiarles, y desde luego siempre bien escritos y siempre con una certidumbre, digamos, o con una precisión increíble a la hora de que cada uno tenga su tono, tenga su forma de expresión y sobre todo tenga dé al espectador motivos para interesarse por él, que no sean solo figuritas que se mueven por la pantalla con trajes raros. Joss Whedon además destaca como director. Todos sabemos que Joss Whedon es un magnífico dialogador de cine, es un magnífico escritor, guionista de cómic y que nos ha dejado joyas como Toy Story, al que le debemos que Toy Story sea una película protagonizada por un vaquero y un astronauta. Es un guionista al que le debemos algunas de las mejores historias en cómic de los X-Men, como ha comentado Yago, pero es un gran director de cine. En esta película ha sorprendido que, sin ser un director que haya manejado producciones de gran presupuesto como puedan ser Vengadores, que es seguramente la producción más cara de Disney hasta la fecha, se ha desenvuelto con mucha soltura.
igual que te rueda a 9 personajes discutiendo alrededor de una mesa con una maestría excepcional, nos ha regalado unas secuencias de acción de pura magia Marvel, en las que podemos ver al Capitán América lanzando su escudo y haciendo las cosas que hacen los tebeos, como no pudimos ver en la primera película del Capitán América, o a Thor haciendo esas cosas que hace con su martillo, como no pudimos ver en su película de Thor. Joss Whedon es un director muy solvente, ha demostrado que es ser un auténtico todoterreno y que se puede desenvolver igual de bien en una pequeña secuencia de diálogo o en una gran y maravillosa secuencia de acción. Además de, como dice Chema, un director de secuencias de acción y un director técnico muy competente, tirando a grande, Whedon es sobre todo y ante todo un guionista y un director de actores. Porque quienes pensaron, viendo Thor, por ejemplo, que Chris Hemsworth tiene la expresividad de un armario empotrado, aquí pueden llevarse otra gran sorpresa viendo cómo el director explota mucho esa impasibilidad, esa inexpresividad de Brutote para convertirla en parte de su personaje. Por supuesto, el que más beneficiado sale de esto es Robert Downey Jr., que tiene momentos en los que a fuerza, pues eso, de carisma, de presencia, de desenvoltura, harían sentirse orgulloso a Cary Grant, pero todo el mundo sale beneficiado de ello. La verdad es que pocas películas hemos visto, sobre todo películas de acción y blockbusters, en los que todos los actores tengan esos momentos de lucimiento y en los que el director entienda así de bien cuál es el estilo de cada uno, cuáles son las posibilidades de cada uno, para hacer que el espectador se quede con ellos, se quede con su cara y su personaje se aproveche de esa forma de actuar y de esa forma de moverse o de esa forma de quedar en el plano. Todo el mundo, héroes o villanos. Esa, desde luego, la dirección de actores es uno de los grandes puntos fuertes de esta película, y quienes tengan un ojo puesto en ella y sepan apreciarla, la verdad es que van a disfrutarla todavía más. Todas estas piezas en las que Joss Whedon ha sabido manejarse con soltura, pues le han hecho salir airoso de este triple salto mortal hacia atrás con doble tirabuzón, que es dirigir una película protagonizada no por un superhéroe de cómic, sino por muchos superhéroes de cómic. Lo mejor de esto es que esta película no solamente va a hacer felices a los fans de Marvel, sino que va a ser una película que va a hacer feliz a toda aquel persona que vaya al cine a verla, a pasárselo bien y disfrutar. Nos ha recordado mucho a ese primer Steven Spielberg de Indiana Jones, en las que la aventura y el humor se daban la mano una y otra vez en el metraje, y en esta ocasión vais a disfrutar, si sois fans de Marvel, viendo todas esas cosas que lleváis años leyendo en los tebeos, y si no sois fans de Marvel, simplemente vais a ver la película, vais a disfrutar con grandes personajes, grandes secuencias de acción y mucho humor. Ha conseguido Joss Whedon ese producto redondo que Disney llevaba tanto tiempo persiguiendo, que es una película de acción real que contentase a todo tipo de público. Otra de las grandes... Perdón, ¿podemos...? Sí. 1, 2, 3 y... Venga. Y otra de las grandes ventajas que tiene esto, el hecho de que Whedon haya sacado punta a todos los aspectos posibles de su película, es que sacamos un jugo inesperado, muy inesperado, de personajes que a priori parecían sosos o incluso prescindibles. Scarlett Johansson ha dicho que está muy agradecida al director porque su personaje, por una vez, no es solamente una percha ni una excusa para mostrar curvas sinuosas ceñidas en un traje de cuero, sino que es una mujer con un pasado, es un personaje que tiene, aunque en pocas escenas, tiene un gran trasfondo y una gran densidad expuesta con una concisión envidiable. La Viuda Negra es uno de los personajes más interesantes de Marvel, por lo menos para el que suscribe, y la verdad es que aquí tanto la actriz como el director y guionista, no olvidemos lo de guionista, le sacan un partido enorme, más aún teniendo que incrustarla o compaginarla con el resto de figurones del grupo. Y si hablamos de la Viuda Negra, tenemos que hablar también de Ojo de Halcón, ese arquero siniestro y torvo al que vimos en una escena absolutamente innecesaria e impuesta de Thor, y que aquí parece que Whedon, pues como señalábamos antes, gran director de actores, ha
cogido todo el potencial que tiene Jeremy Renner. Podemos decir que el actor se convierte un poquitín en su personaje de En tierra hostil, pero con un arco. Y que además es un arco que dispara sin necesidad de mirar al blanco y con unos momentos de chulería y de alarde absolutamente encantadores y divertidísimos. Los dos hacen una pareja muy interesante en la pantalla, piden a gritos una secuela o una precuela en las que veamos a sus personajes ejerciendo de agentes de S.H.I.E.L.D. sin escrúpulos y metidos en los intríngulis del espionaje internacional. Y también podemos decir que la Johansson tiene una escena con Tom Hiddleston, del que hablaremos más adelante porque los malos nos encantan, que vale por, hará que le perdonemos la sosería y la falta de carisma de su personaje en Iron Man 2. Estos dos personajes, Ojo de Halcón y Viuda Negra, que son dos personajes que en la película forman parte de S.H.I.E.L.D., este grupo de superespías a nivel mundial, y que en los cómics son dos miembros fundadores, o fundamentales, mejor dicho, de los Vengadores, son la bisagra entre los Vengadores, el equipo de superhéroes, y S.H.I.E.L.D., el equipo de superespías. S.H.I.E.L.D. es el eje sobre el que se ha ido vertebrando toda la historia de las películas de Marvel Studios, desde que al final de Iron Man aparece Samuel L. Jackson como Nick Furia, hasta esta película en la que S.H.I.E.L.D. tiene una verdadera importancia. Nos gustaría ver una película de S.H.I.E.L.D., tal vez, o incluso una serie de televisión en la que podemos ver diferentes misiones de este equipo de superespías, pero de momento en Los Vengadores se nos ha dejado entrever que es un gran conglomerado de espías, un equipo con muchas ramas que en la sombra maneja a su voluntad la política y la seguridad internacional. Lo mejor de S.H.I.E.L.D. que hemos visto en esta película funciona como un trípode, tiene tres patas. La primera es Samuel L. Jackson, que ya habéis visto en otras películas de Marvel Studios, especialmente en Iron Man 2, como encarna Nick Furia, el super espía, el espía. En los cómics de Marvel de Ultimate, el dibujante Brian Hitch decidió que para hacer un personaje tan chungo como Nick Furia necesitaba un auténtico motherfucker, y eligió ponerle el rostro de Samuel L. Jackson, y por obra y gracia de Marvel Studios y el friquerío nato de Samuel L. Jackson, el sueño se ha hecho realidad, y en la película de Los Vengadores es Samuel L. Jackson quien da vida a este gran espía de Marvel. Otro puntal importantísimo para S.H.I.E.L.D. en esta película es el agente Coulson, es ese otro personaje que ha ido apareciendo en el resto de películas de Marvel Studios, al que todos adoramos y queremos. Y bueno, nos preocupa que sea un personaje tan querido dentro de una película de Joss Whedon. El que quiera entender, que entienda. Y para terminar con el apartado S.H.I.E.L.D., ese sueño húmedo de todo Marvelita que se precie, que es ver el helitransporte. El helitransporte es la base móvil y aérea de S.H.I.E.L.D., que vamos a ver en la película de Los Vengadores, que tiene uno de mis momentos preferidos, que es un despegue sensacional y maravilloso. Tenemos un gran grupo de héroes, tenemos una organización de espionaje internacional llena de cacharritos estupendos y con un portaaviones que vuela. ¿Qué nos falta para tener una película de aventuras como Dios manda y como Jack Kirby manda? Pues está clarísimo, un villano. Y tenemos un villano además con casco con cuernos, porque quienes pensaron que Tom Hiddleston era lo mejorcito de Thor, Los Vengadores les va a dar una razón para reafirmarse en ello. El actor inglés se convierte en un dios asgardiano renegado al que podemos despreciar desde lueguísimo, con el que nos vamos a reír a carcajadas porque Whedon le pinta como una enorme sabandija, y sobre todo al que podemos comprender o incluso con el que podemos empatizar. Entre la presencia del actor y entre los diálogos y la dirección de actores, como ya hemos señalado, que le da Joss Whedon, Hiddleston tiene momentos francamente estupendos. Los trailers ya nos han revelado ese diálogo entre él y un Robert Downey Jr. copichuela en mano, pero Whedon, sin ir más lejos, también le da un diálogo con Chris Hemsworth
en el que el rubio Cachas y su hermano Loki departen y se pelean en la cumbre de una montaña nórdica rodeados de abetos y con rayos en el cielo. Y tampoco está de más señalar que a través de Thor y de Loki, y con una pequeña ayudita de Robert Downey Jr., de Tony Stark, Whedon le da una nada disimulada colleja a su predecesor Kenneth Branagh, director de Thor, aunque personalmente yo creo que si ves las escenas eliminadas, esa película tan denostada podría haber estado mucho mejor. El personaje que ha sido la gran sorpresa de los Vengadores es la revelación, y también una de las cosas que más ganas teníamos de ver ha sido Hulk. Hulk, el mérito está repartido entre Joss Whedon, que ha sabido escribir un personaje maravilloso, y Mark Ruffalo, que se mete en la piel verde y musculosa de este gran personaje de Marvel. Por un lado, Joss Whedon ha conseguido crear un personaje sólido como no ha conseguido otras dos películas dedicadas exclusivamente al personaje. En apenas una secuencia, Joss Whedon construye un background para Bruce Banner que no consiguen dos películas interpretadas por dos actores diferentes. No solamente es mérito de Joss Whedon, como os decía, sino que Mark Ruffalo, es el nuevo actor que da vida a Bruce Banner, ha conseguido un Bruce Banner que nos cae simpático, tiene grandes líneas de diálogo, pero que además nos tiene un poquito acojonados, porque todos sabemos que está controlándose, que tiene una gran bestia verde en su interior y que en cualquier momento la puede liar parda. Como bien nos indica Yago, este Hulk es el Hulk que queríamos ver, este Hulk es el Hulk de Jack Kirby, no es ese Hulk con ese color verde chillón terrible de la primera película, ese Hulk torpe, no es el Hulk estilizado y musculoso, fibroso y lleno de venas de la última película de Hulk, el Increíble Hulk, sino que es el Hulk de los tebeos, es el Hulk que machaca, arrasa y se lo lleva todo por delante. Es seguramente lo mejor de la película. En el evento que hubo en Madrid hace un par de semanas con público lleno de fans disfrazados, en un momento dado de la película, sin ningún tipo de spoilers, ante la aparición magistral orquestada por Joss Whedon de este personaje, el público se alzó y entre aplausos y vítores celebró este nuevo increíble Hulk que tenemos en Los Vengadores, que es el Hulk que queríamos ver y que es el Hulk al que damos gracias a Joss Whedon por habernoslo traído a pantalla. Y bueno, hemos dicho que tenemos, bueno, Los Vengadores tiene de todo, incluido un Hulk que como no podía ser de otra manera aplasta, pero el mejor escribiente echa un borrón, y para que no digáis que estamos dispuestos a hacer absolutamente de todo por Joss Whedon, hemos de decir que también se deja un pequeño cabo suelto o un pequeño fleco sin libanar. La verdad es que en una película en la que, como ya hemos dicho, hay que repartir un minutaje generoso, pero no tanto, entre un montón de personajes y un montón de avatares y de devenires del argumento, siempre se corre peligro de dejar algo flojo. Y la verdad es que es ese misterioso ejército de Loki el que sale peor parado. Se rumoreó que podían ser los Skrull, una raza alienígena que está, bueno, acrisolada en el canon del universo Marvel, y Whedon no ha sacado de los Skrull también como Marvel Zombie que es, y por respeto a la continuidad original, para no tener que reducir toda la carga de leyenda que llevan consigo, pero ha hecho un poquito de trampa y nos ha sacado a los Chitauri. ¿Quiénes son los Chitauri? Pues la variante de los Skrull que existen en la línea Ultimate, que es como la continuidad, entre comillas, para adultos de Marvel, y que es una raza de la que se sabe muy poco, es una raza un tanto plana, unidimensional, y también el guión de esta película no les dedica tanto tiempo de lo que deberían, pero también hemos de dejar que nuestro friquismo hable por nosotros y reconocer que son la excusa para una batalla final de las que hacen época, y una batalla final que pondrá, y ya ha puesto de hecho, a muchos miembros del público en pie y aplaudiendo. Como hemos dicho, no se puede tener todo, y Whedon, aunque a veces pensemos que sí, no es perfecto. A pesar de todo ello, nos ha dejado una película que nos ha dejado con el culo cuadrado, como diría Joaquín Reyes, con los ojos abiertos, que ha hecho feliz a muchos fans, a todos aquellos fans marvelitas que han podido ver la película, a nosotros entre ellos, nos ha vendido la moto, está mucho mejor de lo que los trailers os pueden hacer pensar. Si creéis que las mejores secuencias de acción están en el tráiler, no es verdad. Si pensáis que los mejores diálogos están en el tráiler, no es verdad. La película tiene un montón de sorpresas
y es un producto redondo que ha desbancado a grandes leyendas del cine de superhéroes, por lo menos en mi ranking personal. Seguramente no sea la mejor película de un superhéroe llevada al cine, tal vez ese mérito sea de Chris Nolan y su Dark Knight, pero para gusto los colores, este producto, esta película es sin duda un punto de aparte para Marvel, para Disney y para este género en el cine, y es una película que nos deja con un gran problema, y es que seguramente no vamos a tener una película de los Vengadores hasta dentro de 3 años. No sé cómo vamos a aguantar sabiendo lo que es capaz de hacer Joss Whedon con estos personajes y lo que nos espera, porque Joss Whedon deja caer una pequeña joya en la película. Como toda película de Marvel Studios, hay una secuencia post-créditos, por cierto, unos créditos estupendos, y en esa secuencia se nos deja entrever una gran amenaza para los Vengadores y para la paciencia de tantos y tantos fans que tiene esta película. Por otra parte, también queremos decir que esta película, aunque tengamos que esperar 3 años para